el recordatorio, o más bien la advertencia. Laplace maneja una terminología bastante repetida o bastante similar. Ahorita la propiedad que vamos a ver es derivada de una transformada y más adelante veremos otra propiedad que se llama transformada de una derivada. Van a ser cosas completamente distintas. ¿Cómo empieza esta propiedad? Vean que el nombre no indica cuándo la voy a utilizar. Por eso vamos a ver qué pasa con el análisis de esta expresión y ver si ya podemos aterrizarla en un caso particular. Primeramente vamos a considerar que hay una función f de t para la cual su transformada de Laplace existe. Y por definición, dicha transformada sería la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Ahí está nuestro primer requisito. Hay que contar, con una función para la cual exista la transformada de Laplace. Lo que dice la propiedad es que ahora vamos a derivar dicha expresión. Obviamente, si voy a derivar a esta expresión de aquí, tengo que hacerlo respecto a qué variable. Tengo que hacerlo respecto a S. La derivada de una transformada significa que ahora tengo que derivar respecto a S a la definición de la transformada de Laplace. Para no alterar la igualdad, si derivo de un lado, entonces también tendré que derivar del otro lado. Vamos a derivar a la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st. Y ahorita vemos qué pasa con una segunda derivada. Dado que la integral y la derivada son operaciones lineales, o sea, esto, en lugar de primero integrarlo y posteriormente derivarlo, dado que esta integral es con respecto a t y esta derivada es con respecto a s, de una manera así llana y vulgar, puedo decir que la derivada la puedo meter a la integral. De tal manera que si hago eso, consecuencia de la linealidad de las operaciones, ahora tendríamos la integral de la derivada y ya no la derivada de la integral. ¿De quién? De f de t por e a la menos st. Y luego después de que derivemos, vamos a integrar posteriormente respecto a t. Pero ¿qué pasa? Que si esto lo voy a derivar, vean que aquí tengo el producto de dos funciones. Y si voy a derivar respecto a S, ¿qué pasa con la expresión f de t? Que prácticamente puede suponerse como una constante, porque no es función de S. Por consecuencia, puedo sacarla de la derivada para ahora tener la integral de 0 a infinito de f de t y solamente derivo lo que realmente es función de S, que en este caso sería nuestro núcleo de transformación. Pero como el núcleo de transformación es una función de dos variables, para ponerle un poquito más de formalidad, esta derivada tendría que expresarla más convenientemente como una derivada parcial. Pero igual lo que estoy haciendo es simplemente denotar la derivada de la exponencial. Parcial porque es función de dos variables. Entonces vean, lo único que hicimos fue que la definición de la transformada de Laplace comenzamos a derivarla respecto a S. ¿Qué pasa entonces? Que si esto lo derivo, va a resultar en ¿cuánto? ¿Qué pasa con la derivada de e a la u? Pues es la misma e a la u por la derivada de su potencia, y la derivada de menos st respecto a t sería ¿quién? Menos b.
¿Sería quién? ¿Qué pasa cuando ustedes derivan esta parte respecto a S? Les queda Menos t. simplemente menos t o el negativo de t y luego ya después lo integramos respecto a t. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto fue simplemente el resultado de haber derivado esta expresión. Voy a acomodar un poco los términos. Teníamos, recuerden, estamos calculando la derivada de f de s. Y hasta este punto hemos tenido el signo menos, que obviamente es una constante menos 1. Puedo sacarlo de la integral para que me quede el negativo de la integral de 0 a infinito. ¿De quién? De t por f de t por e a la menos st diferencial de t. Prácticamente la misma expresión, solo reescrita. Ahora, por conveniencia, voy a multiplicar ambos lados de esta expresión por menos 1. De forma que esto ahora se hace positivo. Y el otro lado de la igualdad ahora va a ser negativo. ¿Para qué lo multiplico por menos 1? Porque lo que me interesa ahora es analizar qué pasa con esta expresión. Esto corresponde a la definición de la transformada de Laplace. Tiene todos los elementos. Tiene una integral que va de 0 a infinito, tiene su núcleo de transformación y tiene el diferencial respecto a quien se integra. Por lo tanto, esto de aquí representa lo que se va a transformar. Entonces lo que sucede es que esto que tengo del lado izquierdo simplemente lo podría expresar como la transformada de qué término? De t por f de t. ¿Y a qué va a ser igual esta transformada? Pues al negativo de la derivada respecto a s de f de s. ¿Y de dónde va a salir f de s? Recuerden que se empezó diciendo que para esta propiedad se necesitaba contar con una función f de t para la cual existe ¿quién? F de s. O sea, eso implica que f de t sea seccionalmente continua o que sea de orden exponencial. Pues entonces esta f de s sale precisamente de transformar a esta f de t. Y expresada de esta forma, la propiedad de la derivada de una transformada ya tiene un poquito más de sentido práctico de cuándo la voy a utilizar. ¿Qué es lo que se está transformando aquí? Se está transformando a una función f de t, para la cual, recuerden, existe transformada de Laplace, que tiene la característica peculiar de estar multiplicada por ¿quién? Por un término t. O sea, sé que esta propiedad la puedo utilizar para transformar toda función multiplicada por un término t. ¿Qué ejemplos podríamos encontrar? Pues sería, por ejemplo, la transformada de t por seno de 3t, o podríamos encontrar la transformada de t por, no sé, e a la 3t, que igual esto lo puedo transformar con la primera propiedad. Pero en esencia, la propiedad de la derivada de una transformada sirve para transformar funciones multiplicadas por t. Pero eso es solamente cuando tenemos una primera derivada. ¿Qué pasa si desde acá, en lugar de calcular la primera derivada de f de s, calculamos la segunda derivada de f de s?
Pues bueno, vamos a ver qué pasa para una segunda derivada. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. No. Voy a calcular una segunda derivada, pues obviamente estaremos hablando de la segunda derivada de f de s respecto a s, y de igual manera tendría que hacer la segunda derivada de la definición de la transformada de Laplace. El caso va a ser muy similar. ¿Qué hicimos anteriormente? Pues por propiedades de linealidad, esta derivada, digamos que la metí a la integral y solamente derivé a la exponencial. Pues ahora, en lugar de derivar dos veces todo esto, puedo meter la segunda derivada. Por consecuencia, voy a poder sacar de la segunda derivada ¿a quién? A f de t, porque no es función de s, y solamente derivaríamos dos veces ¿a quién? A la menos st, así es. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo esto se puede simplemente reescribir como una segunda derivada parcial. Ya vimos por qué, porque es función de dos variables de la exponencial. Y ya posteriormente todo eso es lo que vas a integrar respecto a t. ¿Qué pasa entonces con la segunda derivada de e a la menos st? Pues por acá ya teníamos la primera derivada, acá en esta otra parte. Si la primera derivada era menos t por e a la menos st, ¿qué pasa si ahora derivo esta expresión? Esto lo saco como constante, derivo la exponencial, y al derivar a la exponencial vuelve a aparecer ¿quién? Un término menos t. Con el menos t que ya traigo desde acá, todo eso se reduce ¿a quién? t cuadrada. A t cuadrada. Entonces ahora tendríamos nosotros, recuerden, seguimos calculando la segunda derivada de f de s, y tendríamos integral de 0 a infinito. F de t, lo sacamos de la derivada, y todo esto iba a resultar simplemente en t cuadrada e a la menos st diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que es lo mismo. Tengo que ver cómo es que se está aplicando la definición de la transformada de Laplace. En esta expresión, ¿a quién se está transformando? ¿A quién se le está aplicando la definición de la transformada de Laplace? E a la menos st. No, porque ese es el núcleo de transformación. A la T t cuadrada por f de ft. t. Cuando hablamos nosotros de la transformada de Laplace y de a quién estamos transformando, recuerden que cuando tenemos la transformada de Laplace, aquí es donde ponemos a quién vamos a transformar. Y en la interpretación de su definición, o sea, en lugar de usar el operador, si lo visualizo con la definición de la transformada de Laplace, entonces este es el lugar que está reservado para la función que se va a transformar. Y por consiguiente tiene que seguir apareciendo el núcleo de transformación y el diferencial. Entonces, aquí va lo que estoy transformando, que es exactamente lo mismo que pondríamos aquí cuando hablamos de la transformada, pero desde el punto de vista de su operador. Y entonces, regresando a lo anterior, regresando a esto, ¿a quién se le está aplicando la definición de la transformada de Laplace? T cuadrada f. T cuadrada f de t. Todo esto es lo que se está transformando. Entonces esto lo puedo reescribir
Apaguen los Ya micrófonos, le pedí por favor, perdón si no es necesario. porque me había pedido que no. Lo puedo reescribir de esta manera. En lugar de la definición, utilizo el operador. ¿Y qué pasa cuando transformo a una función que ahora está multiplicada por t cuadrada? Pues es el equivalente a derivar 2 veces respecto a s, ¿a quién? A f de s. ¿Y quién es esa f de s? Esta f de s es la transformada de la función que está siendo multiplicada por t. Y lo primero que empezamos a notar es que hay una relación, esto lo deben de mantener en su mente porque más adelante se vuelve a repetir, que en el dominio de t, cuando lo comparo con el dominio de S, hay una relación predominante. Lo que en el dominio de t representa el grado de una variable, en el dominio de S, ¿en qué se convierte? Sigue siendo un grado, sigue siendo una potencia de una variable. No, ahora se convierte ¿en quién? En un orden. O sea, sé que cuando transformo una función multiplicada por una variable t a la orden n, a la orden 5, al grado 5, grado 6, grado 10, en el dominio de S voy a tener que tener una derivada de orden numéricamente igual al grado que tengo acá. Y digo esto porque quisiera empezar a brincarme el qué pasaría cuando nosotros tuviéramos que transformar una expresión como esa. Si empiezo a entender que hay una relación entre grado y orden, o sea que grado 5 en t, o en el dominio de t, le corresponde ser orden 5 en el dominio de S, pues en todas las transformadas hemos visto que si t está elevada a una potencia 1, en el dominio de S era una primera derivada. Si ahora está elevada a una potencia 2, acá es una segunda derivada. Por consiguiente aquí, ¿qué deberíamos de esperar? Una tercera derivada. Una tercera derivada. Sería la tercera derivada respecto a S. ¿De quién? ¿A De quién? f de s. FDS. Vamos a derivar a f de s. Pero en el ejemplo anterior había una pequeña diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? El signo. Cuando yo derive 3 veces a la exponencial, Tiene que quedar negativo, ¿no? fue menos t e a la menos st. La segunda derivada fue t cuadrada e a la menos st. ¿Qué pasa con la tercera derivada? Sería menos Ser negativo. Menos t cúbica e a T la a la menos menos st. ST. Y como hay un signo menos, similar a lo que hicimos acá, tendría que multiplicar ambos lados y entonces esto me va a quedar Por con signo Menos uno. menos. Pues Profe, ¿Qué pasa? entonces a partir de la segunda derivada para arriba, ¿se va a aplicar la misma, bueno, pues lo que está aplicando ahí? Sí, O sea, ok. sí, lo que estamos viendo es la relación grado y orden. Con estos 3 ejemplos, ahora vemos que cuando la potencia es impar a la derivada que le precede, un el signo menos. Porque si ahora quisiera transformar t cuarta por f de t, pues ¿qué va a suceder en la siguiente vez que derive a esto? Va a ser Va a ser Positivo. positivo. Ahora va a ser positiva. Por lo tanto, perdón, podemos generalizar la derivada de una transformada para cualquier potencia n. O sea, ¿qué pasa si queremos transformar t a la n por f de t en el sentido estricto de que n solamente puede ser un entero positivo? ¿Por qué solamente un entero positivo? Porque no existen las derivadas 3/4, no existen las derivadas -3, solamente existen derivadas
derivada 1, segunda derivada, tercera derivada, etc. Entonces, por eso es que este n está restringido estrictamente a potencias enteras positivas. Lo evidente es que aquí voy a tener la enésima derivada respecto a S, perdón. ¿De quién? Bueno, en todos los casos anteriores siempre fue f de S. Pero ahora nomás tengo que asegurarme que cuando la potencia sea impar, esto tenga un signo negativo y que cuando la potencia tenga un signo par, esto tenga un signo positivo. Pues para ello lo voy a multiplicar por menos 1 elevado a la n. Si n es impar, menos 1 a cualquier potencia impar es menos 1. Si n es par, menos 1 a cualquier potencia par siempre va a ser positivo. Entonces, esta es la generalización de la propiedad que llamamos la derivada de una transformada y que en un sentido práctico sirve para encontrar la transformada de funciones multiplicadas por t a la n con la restricción de que n tiene que ser simplemente un entero positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. No. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar la transformada. En este caso, vamos a transformar t por e a la 2t. ¿Por qué hago ese ejemplo en particular? Porque al menos ya tenemos otra forma de poder comprobar esta propiedad. Se hizo la demostración desde términos generales, o sea, para cualquier función f de t, pero igual el resultado de ese ejercicio también se podría encontrar a través de qué otro método o a través de qué otra forma. De la primera propiedad. Ajá, podemos utilizar la primera propiedad de traslación. Y ya si se ponen muy dudosos, pues también pueden comprobarlo a través de la definición de la transformada de Laplace, que fue de los primeros ejercicios que hicimos. Entonces, primeramente, y por única ocasión, voy a hacerlo de dos maneras distintas. Vamos a empezar con la propiedad de la derivada de una transformada. ¿Qué me pide la fórmula? La fórmula me pide que defina solamente dos cosas. La fórmula había sido esta. Entonces voy a requerir conocer el valor de n. N sabemos que es la potencia a la que está elevada la variable t que multiplica la otra función. ¿Qué potencia tiene este ejemplo? 1. N vale 1. Muy bien, aquí implícitamente hay un 1. Y lo otro que voy a necesitar es la función de dónde voy a sacar a f de s. F de s es la transformada de f de t. Y la fórmula es muy clara. ¿Quién es f de t? Todo lo que está multiplicado por t a la n. Entonces, en este caso, f de t le corresponde ser ¿quién? E a la 2t. E a la 2t. Entonces, recuerden, esto siempre va a ser f de t. Y de aquí, la potencia que tenga t, vamos a encontrar el valor de n. Pues bueno, ya simplemente es aplicar la fórmula. La transformada de t por e a la 2t, de acuerdo a esta propiedad, sería menos 1 elevado a la 1, por cuestión didáctica lo voy a poner, y voy a tener que derivar una sola vez a f de s, o sea, la transformada de lo que dije es f de t. Y en este caso tengo que transformar a e a la 2t.
¿cuánto vale? Bueno, esto es ya -1. Voy a ponerlo ahí como el signo menos. ¿Cuánto vale la transformada de e a la 2t? 1 sobre S menos 2. 1 sobre S menos 1 entre s menos 2. Y ahora para poder encontrar el resultado, ya nomás me faltaría derivar eso. Bueno, yo lo que voy a hacer es reescribirlo como s menos 2 a la menos 1 para usar la regla de u a la n. Vamos a derivarlo, traemos el signo menos. La fórmula de u a la n dice que va a ser n por u, todo esto es u, a la n menos 1. Si a menos 1 le resto 1, me va a quedar menos 2 por la derivada de s menos 2. ¿Cuánto vale la derivada de s menos 2 respecto a s? 1. Vale 1. Y si esto lo reescribo, menos por menos me queda más. 1 entre s menos 2 al cuadrado. Esa es la forma en la que vamos a estar utilizando nosotros esta propiedad. ¿Qué cambia? Bueno, evidentemente, el grado de la variable t indicará cuántas veces voy a tener que derivar y quizá otra cosa que vaya a cambiar es la función f de t. Ahora, quiero ver si esto es válido o quiero confirmar el resultado. Pues bueno, también lo voy a resolver esta vez y solo por esta vez, pero de acuerdo a la primera propiedad de traslación. El ejercicio sigue siendo el mismo, encontrar la transformada de t por e a la 2t. Para la primera propiedad de traslación necesito definir dos cosas, el valor de a y el valor de f de t. Para este ejemplo, ¿cuánto vale a? 2. Vale 2. Y f de t sería... T. Sería t. Ya nomás nos quedan 10 minutos. Entonces, ok, comparo. Cuando utilizo la primera propiedad de traslación, tengo que transformar a t y posteriormente realizar la traslación ¿a dónde? S menos 2. A s menos 2. ¿Cuál es la transformada de t? 1 sobre S cuadrado. 1 sobre s cuadrada, que será trasladada a s menos 2, para que finalmente, después de la traslación, nos quede 1 entre s menos 2 al cuadrado. Y de esa forma vemos que independientemente de la propiedad que se utilice, llegamos exactamente al mismo resultado. Lo que va a suceder ahora es que en los ejercicios que nos vayamos a topar, tendremos diferentes formas de encontrar la transformada y todos los métodos van a ser correctos. Pero lo que sí les sugiero es que vayan pensando siempre en cuál es la forma más eficiente de encontrar la transformada de alguna expresión. Porque al comparar estos dos procedimientos, obvio que resulta mucho más fácil transformar esto de aquí por la primera propiedad que transformar esto mismo por la derivada de una transformada. Ustedes van a ser libres de elegir la forma en la que quieran trabajar. Sin embargo, piensen cuál es la forma más eficiente, cuál es la que me va a llevar menos tiempo, porque recuerden que todavía faltan ver muchas propiedades en adelante, perdón, y se pueden empezar a combinar diferentes propiedades en un solo ejercicio. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? No.